pero donde y en realidad es una función de x. ¿Sí? O sea que voy a tener una función de una función. Y para derivar eso voy a tener que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena. ¿Sí? Pero fíjense, estamos en el semestre pasado, en el curso anterior, porque estamos en una función de una variable. ¿La ven? Estas son el tipo de funciones que nosotros aprendimos a derivar en forma implícita. ¿Se acuerdan cómo se derivaba en forma implícita? Sí. Bien. Ahora vamos a aprender otro método más simple para derivar en forma implícita. Supongamos que tenemos esta función. ¿Sí? Y yo, ¿qué es lo que quiero encontrar? Quiero encontrar la derivada de y respecto de x, ¿correcto? Pues yo tengo esto, y lo que quiero es derivarla. Pero ahora la tengo en forma implícita. Esta es mi y. O sea que lo que quiero encontrar es mi f chica prima. Pero yo ahora sé aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces digo, bueno, la derivada de esta f grande, supongamos que esto ahora le llamo w. La derivada de w respecto de x, ustedes que ya saben la regla de la cadena, ¿qué va a ser? La derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada de f grande respecto de y por la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Y esto vale 1. Y como yo todo esto lo hago porque quiero encontrar cuál es la derivada de y respecto de x, si yo despejo de ahí, me queda que la derivada de y respecto de x es igual a menos, ¿quién? La derivada de f grande respecto de x sobre la derivada de f grande respecto de y. Y ese método es es validísimo en las funciones de una variable que veíamos en el semestre pasado, pero es otro método mucho más simple. Mucho más simple. Porque lo único que tengo que hacer es encontrar de la expresión de la f grande, esta es mi f grande, la derivada respecto de x, la parcial, y después sobre la derivada respecto de y. Quiere decir que si yo lo derivo acá, va a ser menos la parcial respecto de x, 2, sobre la parcial respecto de y, menos 1. Ya está. Eso me dio esta derivada. Y si lo quieren hacer por el método tradicional, a la antigüita, háganlo y les va a dar lo mismo. Deriven, despejen y prima. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Les va a dar lo mismo. Y acá es inmediato. ¿Lo ven? No, ¿O no lo para ven? mí fue muy rápido. No borren, ¿Podrías profe. repetir, profe, porfa? ¿Qué exactamente crees que te repita, Rosy? O sea, ¿cómo, Todo, no. no, ¿cómo quedaría lo que hizo, digamos, el 2 sobre el menos 1? Esa parte me perdí. Así. Derivando parcialmente la función f grande, que es esta, la implícita, respecto de x, dividido la derivada respecto de y.
Si esto lo derivo respecto de x, esto es 0, este es 0, y la derivada de 2x es 1. Es 2 por 1. Y si esto lo derivo respecto de y, esto es 0, este es 0, y la derivada de esto me queda menos 1. Ah, bien, y así queda, claro. Ahí está. Y así queda. Bien, Creo que gracias. no quedaría positivo por el menos que tiene adelante la... Sí, por supuesto, tenés razón. Me comí ese signo, es más 2. Si la haces a la antigüita, Daro, te dio lo mismo. Si yo hago 2 más 0 menos 1 por y' y despejo, me da 2. Bueno, pero este es fácil. ¿Qué pasa si se las pongo más difícil? ¿Qué pasa si le pongo x por logaritmo natural de y más seno de y igual a x y al cuadrado? Para todavía los que no han rendido análisis 1 y les pido derivar eso, van a derivarlo en forma implícita. Ahora, si yo la transformo en una f grande igualada a 0, es decir, que hago esto, puedo encontrar la derivada de y respecto de x, o como le llamaba antes, y', como menos, y hago directamente el cociente. La derivada de toda esta función respecto de x. La parcial de esta respecto de x. El de logaritmo de y más 0. Ah. No. Esto es 0 y esto respecto de x. Menos y cuadrado. Menos y cuadrado. Y ahora Bueno. lo divido por la parcial de todo esto respecto de y. X sobre y. Coseno de y. Más coseno de y. Y 2xy. ¿Listo? Mirá. Y ya derivaste. Ya encontraste la derivada parcial. Estoy esperando la queja. Era mucho más fácil. Estoy esperando la queja. Estoy esperando el reclamo. Pero, No, ¿pero ¿por qué no empezamos por esto al principio? Ese era el reclamo. Y la respuesta la vas a dar vos solo. Vos solo vas a dar la respuesta. ¿Por qué? Me pasó lo mismo con L'Hopital. Después de empezar a ver L'Hopital fue como... Me quemaba la cabeza. Pero, a ver, Darío, ¿por qué no te lo enseñé antes así? Y porque tenemos todo antes, todo lo anterior que nos dio antes. No. Porque para entender esto tenés que entender funciones de más de una variable. Claro. ¿Cómo les voy a explicar lo que es una derivada parcial si ustedes estaban viendo funciones de una sola variable? Este es un concepto de otro tipo de funciones, pero no eran las que veíamos en el semestre pasado. Entonces, para poder enseñarte esto, te tendría que haber enseñado funciones de varias variables, mezclado, ¿sí? Y haberte enseñado a derivar parcialmente. Ahora lo sabes hacer. Lo mismo te pasó con L'Hopital, pero ¿por qué? Porque L'Hopital, cuando lo ves, ¿qué aplicás con L'Hopital? Derivadas. Cuando vos viste el límite, todavía no has definido derivada, no podés hablar de L'Hopital, porque te tengo que explicar primero qué es una derivada. ¿Me entendés? Pero sí les sirve a los que todavía no han rendido esta materia. O sea, matemática 1. Profe, no entendí por qué en el numerador el seno no está. Porque estoy derivando respecto de x en el numerador. Claro. Y dice seno de i ahí. Claro. ¿Cuál es la derivada del seno de y respecto de x?
Ah, 0. Ahí está. Bien. Bueno, pero a ver, ahora nosotros estamos en cálculo de varias variables. Entonces, ¿cómo funciona esto? De la misma manera. Exactamente de la misma manera. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a ver, si se los pongo en un Power o directamente se los explico. Me parece que se los voy a explicar. ¿Sí? Si yo tengo una Z, que es una F chica de XY, yo la transformo en una F grande de X, Y y Z, ¿cómo? Fácilmente restando, ¿sí? Que me queda igual a 0. ¿Ok? Entonces, acuérdense que cuando yo tengo la función implícita, en este caso, ¿cuántas variables tengo? Dos. En este caso. 3. No, 2. 2. porque Z es una función de X, Y. Ojo. O sea, si yo les digo esto, está dado en forma implícita, no tengo 3 variables, tengo 2. Z es la función de X, Y. Lo mismo que veíamos en el curso anterior, cuando teníamos la que le acabo de escribir, con el logaritmo de Y, el seno de Y. Y es la función, no es la variable. ¿Se entiende eso? Entonces, yo lo que voy a encontrar es cuál es la derivada de Z respecto de X y cuál es la derivada de Z respecto de Y. ¿Y eso a qué va a ser igual? Miren, yo los ayudo. Completen con lo que han aprendido. ¿Lo escucho? Quedaría 2i. No, 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 no. No, no, no te pido que me resuelvas esto, sino que me digas la fórmula. La fórmula general. Quedaría la derivada de parcial de z sobre la No, de esta. de f La derivada parcial de f grande respecto de quién. de z. Una cruzada. Fíjate. De x. Respecto de x. Sobre La derivada parcial de f grande sobre z. respecto de z. Entonces, acá, ¿cuál va a ser? Mire, les voy ayudando, como en el ahorcado. La derivada parcial de f grande respecto de y sobre la derivada parcial de f grande respecto de z. Perfecto. ¿Ven? Y si tuviera una f grande de x, y, z y w, donde w sería la función de 3 variables, sería lo mismo, nada más que le tendría que agregar la derivada de w respecto de z. En vez de z sería w, pero el esquema es el mismo. Ven que la ventaja al aprender análisis en 2 variables es que es fácilmente ampliable en los conceptos a n variables. Ya no tengo inconvenientes. Y ven que tiene exactamente el mismo esquema.
que el que vimos recién para funciones de una variable. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces, ya que lo ves, ahora quiero que resuelvan ese ejercicio. Profe dice 2i por z.